Bienvenidos. Antes de iniciar con la narración les agradecería que me apoyen con un like. Y si te gusta la narración te suscribas al canal. Ahora empecemos. Capítulo 2271 a 2280. Temprano la mañana siguiente. Al enterarse de que la esposa de Matthew estaba a punto de llegar a Kioto, algunos de los discípulos de la secta oculta habían retrasado especialmente su regreso unos días. Estaba destinado a ser un banquete de recepción para la esposa de Matthew y una especie de banquete de despedida para todos los acompañantes. El banquete fue preparado por el propio Matthew y consistió en alimentos medicinales. Con este fin, los discípulos de la secta oculta también se ofrecieron como voluntarios para preparar varios ingredientes para Matthew. Todo el patio trasero volvió a estar animado. Solo que, en ese momento, llegó un invitado inesperado. Señor Juan, no podemos ser buenos en el patio trasero de Hwachan Hall. Ve. ¿Sabes qué tipo de estatus tengo? Si me detienes una vez más, lo creas o no, no podrás llevarte bien en todo Kioto. Señor Juan. Apártate de mi camino. Cosas sin ojos. Después de empujar a un miembro del personal, Wang Qiang entró al complejo. Y luego vio que Matthew se estaba subiendo las mangas y medio agachado sobre el suelo. En este momento, las manos de Matthew estaban manipulando los ingredientes necesarios para los distintos tipos de banquetes medicinales. Su cuerpo estaba cubierto de manchas de agua. Parecía tan abatido como podría estar. Oye, ¿no es este el divino Dr. Larson? ¿Qué pasa? La competencia fue eliminada y ustedes se mezclaron hasta el punto de darle a la gente trabajos ocasionales. Al ver a Matthew en este estado, Wang Qiang no pudo decir lo contento que estaba en su corazón. Al principio, le había prometido a Leis Chao-Ting que apuntaría a Matthew para obtener un certificado de calificación médica y fracasó. No solo fue despedido de su trabajo, sino que la recompensa que Leis Chao-Ting le había prometido también fracasó. No tuvo más remedio que huir de China para unirse a su superior, Smith Connor. Él mismo es un maestro de la medicina occidental y sus habilidades no son tan malas. Además, había trabajado en la Asociación Médica, una rama de la Alianza Médica, durante muchos años. Más o menos había entrado en contacto con mucha experiencia práctica en medicina china. Con la combinación de la medicina china y occidental, Wang Qiang pudo desarrollarse bastante bien cuando llegó al extranjero. Después de eso, incluso pasó la entrevista de Smith Medical Group y se convirtió en gerente de nivel gerente. Un pescado salado ha cambiado de hoja y un viejo árbol ha florecido. Todo tipo de encuentros hicieron que Wang Qiang inevitablemente se volviera un poco olvidadizo. Por lo tanto, esta vez, Smith Connor planeaba venir a China para reunirse con el médico recién ascendido. Wang Qiang regresó inmediatamente a Kioto con el pretexto de que conocía la ciudad. Tan pronto como aterrizó, se acercó directamente a Matthew, listo para saldar viejas cuentas. Sin embargo, cuando se enfrentó a su mirada de nariz en el aire, Matthew también estaba desconcertado. Conozco a este chico. Después de pensarlo un poco, sintió que no tenía ninguna impresión. Luego sacudió la cabeza y preguntó: ¿Quién eres? Wang Qiang, que estaba en el lado opuesto. Pensó que Matthew pretendía ser estúpido. Yo. Fingiendo tener amnesia. No estabas desenfrenado antes. No actúes. Aunque realmente lo hayas olvidado. Todavía lo recuerdo. Si no fuera por ti, no habría estado tan deprimido antes. Por supuesto que también tengo que agradecerte. Si no fuera por ti, no estaría aquí hoy.
como acababa de bajar del avión. Guan Qiang aún no sabía que el jefe coronado del concurso del Santo Curador. Fue solo que cuando vio a Matthew en un estado tan abatido, sintió que era un buen momento para vengarse aún más. Era solo que Matthew no quería prestar atención a su mirada sombría. Había perdido la cabeza. Entonces de nada. Después de responder con indiferencia, Matthew continuó limpiando los ingredientes medicinales de la comida en sus manos. Y con tal respuesta, la sensación de placer que Guan Qiang acababa de provocar desapareció instantáneamente nuevamente. Fue como un puñetazo golpeando el algodón, haciéndolo indescriptiblemente incómodo. Y el sentimiento original de complacencia se convirtió en ira. Al ver que su oponente lo trataba con indiferencia, siguió adelante y pateó el plato frente a Matthew. Mi viejo yo. Ahora soy el gerente de Smith Medical Creation Group. Mientras Lao Tse diga una palabra ahora, ya no habrá lugar para ti en Kioto. Después de decir eso, levantó el pie y pisoteó las hierbas esparcidas por todo el suelo. Ni siquiera se dio cuenta de que la atmósfera a su alrededor se hacía cada vez más fría. Justo cuando Guan Qiang estaba de muy buen humor, el extraño, que había regresado de comprar ingredientes, se pavoneaba frente a Matthew. No se dio cuenta de que Matthew, que tenía un rostro sombrío frente a él, tenía una expresión desdeñosa en su rostro. ¿Quién eres? Acompañado del interrogatorio del largo edificio, Guan Qiang finalmente dejó de mover los pies. Antes de salir de la capital, también había oído que el salón Huachan servía como lugar de recepción para los discípulos de la secta oculta. Las personas en este patio trasero eran, naturalmente, los concursantes de las principales sectas ocultas. Para este tipo de personajes, él, Guan Qiang, se había contenido mucho. Mi humilde yo. Smith Medicine Creation Group. Guan Qiang. Tengo un poco de rencor personal con este lavavajillas tuyo, Matthew. Así que espero que me pongas cara. En ese momento, avanzaba como Smith Drug Creation Group, una empresa de Fortune 500. Para asustar a estos discípulos de la secta oculta. Después de todo, al observar la apariencia oprimida de Matthew, era obvio que no tenía mucho estatus en este grupo de personas. Por el bien de un lavavajillas de este tipo, la otra parte no debería ofenderse por él. Pero justo cuando sus palabras cayeron, Lon Lu corrió hacia el cuerpo de Guan Qiang con un paso saludable. Lavaré tu presa. En el momento siguiente, Guan Qiang sintió un dolor repentino y doloroso proveniente de encima del puente de su nariz. Y entonces, toda la persona salió volando y se estrelló fuertemente contra la esquina de la pared. El intenso dolor hizo que Guan Qiang se agarrara la cabeza y siseara. Las lágrimas mezcladas con mocos seguían fluyendo. Ah. Estás muerto. ¿Cómo te atreves a intentar hacer algo conmigo? Estás muerto. Desafortunadamente, tal amenaza no fue en absoluto efectiva para la multitud. Especialmente para el propio Chan Lu. Al ver que la otra parte todavía era tan dura de hablar, no pudo evitar querer seguir adelante y darle 2 bofetadas en la cara. Al final, se rindió después de que Matthew sacudiera la cabeza para hacerle una señal. Simplemente se agachó y habló lentamente. ¿Muerto o no? No lo sé. Pero los que nos arruinaron. Linglonggrass. La planta 100-fold Cloudhass. La flor Chaun. Etc. Según el precio de mercado, hay que pagar $380 millones. Templanza. Una suma global es una suma global. Y le devolveré los gastos médicos que desee. Aunque Guan Qiang era un médico occidental, creía haber oído hablar de la mayoría de las preciadas hierbas medicinales chinas.
En cuanto a esas pocas hierbas medicinales que Chan Lu había mencionado. De hecho, todos eran artículos preciosos que tenían un precio pero no un mercado. Y escuchar la cantidad de dinero que había que pagar. El corazón de Guan Qiang latió inmediatamente y el dolor en el puente de su nariz pareció mucho más leve. Su propio salario era de poco más de 2 millones al año. Incluso si lo vendieran, no podría igualar esa cantidad de dinero. Imposible. Esto es absolutamente imposible. Este niño es solo un lavaplatos. ¿Cómo podría estar calificado para tocar hierbas tan caras? Definitivamente puedes estar chantajeando dinero. Sí. Eso es todo. Definitivamente estás chantajeando dinero. Mientras discutía con la cara roja, Lon Lu volvió a levantar el brazo. Mortalmente impenitente y que lavavajillas. Ni siquiera iba a darte una paliza. Échale la culpa a tu propia tacañería. Tortazo. Con un sonido nítido, Guan Qiang tenía entonces una marca de 5 dedos en la cara. Esperando que caiga la segunda bofetada del largo edificio. Hubo un repentino sonido de organización detrás de él. Detener. Mientras la multitud volvía la mirada. En ese momento, había un hombre extranjero desconocido de mediana edad parado en la entrada del complejo. El robusto cuerpo divino parecía estar reventando el traje nuevo. Sin embargo, su apariencia era la de un hombre gentil y elegante. Ver a este hombre. Guan Qiang inmediatamente se liberó de las ataduras del largo edificio. Rodando y arrastrándose, corrió hacia la defensa del hombre. Señor Smith, debes hacer algo por mí. Originalmente solo quería venir a buscar a Matthew y alcanzarlo. No esperaba que este grupo de jóvenes se asegurara de acusarme falsamente de pisar sus hierbas medicinales. Dijo algo acerca de querer que tuviera miedo de pagar casi 400 millones en concepto de indemnización. Esto no vale 400 millones. Esto es un chantaje. Siguió la dirección que señaló Guan Qiang. Luego el señor Smith miró juntos. Cuando vio las hierbas escasamente pisoteadas sobre el suelo, no pudo evitar tener una cara oscura. Aunque no dominaba la medicina china, pero aún así reconoció algunas hierbas medicinales. Esas preciosas hierbas que se encuentran en el suelo, si se pusieran en el mercado, costarían mucho más que eso. Luego miró al joven que se había doblado las mangas y parecía un lavador de verduras. El rostro de Smith de repente mostró un toque de sorpresa. Desde que llegó a Kioto, lo primero que hizo fue ir a la sucursal de Kioto del Smith Drug Creation Group. Después de conocer los detalles del santo médico recién ascendido en este periodo, luego corrió al Ekewing Spring Hall. Originalmente, Smith Connor pensó que este santo médico, que era el jefe coronado de la nueva generación, debía ser muy arrogante y difícil de conocer. Después de todo, un joven con tanta ambición y logros, era natural que estuviera orgulloso. Sin embargo, acababa de entrar al complejo cuando fue confrontado directamente por el otro lado. Y si no hubiera tenido información detallada y fotografías, nunca habría imaginado que el joven frente a él, cubierto de agua e imperturbable, era el recién ascendido sabio de la medicina china. Su mente se aceleró. Después de arreglarse el traje, Smith Connor caminó rápidamente hacia Matthew. En cuanto a su lado, Guan Qiang, que lucía un hilo de hemorragia nasal, así como una gran cantidad de lágrimas en los ojos, sumándose a esa mirada parlanchina. Larson Smith Connor ni siquiera se molestó en mirarlo de nuevo. Saludos. Sabio médico Matthew. Mi humilde yo Smith Connor. Es un placer conocerte por primera vez. Después de escuchar la autopresentación admitida, el príncipe de Aichen quedó asombrado ante su mirada. Smith Medicine Creation Group no era solo una de las 500 empresas más importantes del mundo.
En la categoría médica, se ubicó entre las 50 mejores existencias mundiales. Y este Smith Nankan no era otro que su presidente ejecutivo. En cuanto a Wang Qiang, que no estaba muy lejos, escuchó el discurso del señor. Con era Matthew. Su cerebro instantáneamente zumbó. Un lavaplatos. Matthew. Santo médico. ¿Cómo fue esto posible? Para visitar al santo médico más nuevo de China. El señor Connor abandonó varios proyectos importantes por valor de decenas de miles de millones de dólares y se fue hasta Kioto. ¿Y cómo podría él, Wang Qiang, haber imaginado alguna vez que la nueva generación de Medical Science sería Matthew? Pensando en ahora, él mismo había actuado de una manera tan imprudente hacia Matthew. Si fue por su culpa que había afectado el plan del señor Connor, entonces su final definitivamente sería más miserable que ser despedido de la asociación médica. Pensando en esto, no pudo evitar sentir un sudor frío subiendo hasta el fondo. En este momento, del lado de Matthew, cuando vio que la otra parte se acercaba, solo respondió cortésmente. Comparado con Wang Qiang, el comportamiento de Smith Connor frente a él se consideraba elegante. La primera imagen de este hombre no fue mala, ya que tenía un estatus muy alto pero actuaba de manera discreta y tranquila. Fue solo que un hombre tan grande de repente se buscó a sí mismo. Matthew también estaba un poco desconcertado. Era razonable decir que no hubo encuentro entre las dos partes. Y cuando Smith Connan vio el rostro desconcertado de Matthew, le explicaron, tomándome la libertad de venir a la puerta. En realidad tengo una petición de mi humilde persona. Y me pregunto si puedo pedirle al médico sabio Matthew que se mueva por un momento. Solo cuando terminó de hablar, sin dudarlo, Matthew negó con la cabeza. Lo siento, señor Smith. Por mi parte, todavía tengo algunos asuntos importantes entre manos que no he tratado. Además, su personal ha destruido mis extremadamente preciados ingredientes medicinales. Todavía necesito preparar nuevos ingredientes. Si puedes esperar. Siéntate aquí un rato. Discúlpame. Cuando Matthew estaba a punto de irse, de repente pensó en algo. Luego giró la cabeza y habló hacia Wang Qiang, que no estaba muy lejos y todavía sufría una hemorragia nasal. Oh. Claro. Wang Qiang lo es. ¿Piensas si pagar una indemnización o ir al fondo de la cárcel de la Unión Marcial? Recuerdo que la última vez, alguien también vino al salón Huachan para causar problemas. Pareció terminar mal. Después de decir eso, Matthew se dio la vuelta y se fue. Smith Connor, que estaba lleno de tristeza en el mismo lugar, se quedó solo. Si fuera posible. En este momento, Wang Qiang solo quería ser una persona transparente, ingenuo ante sus deseos. Matthew todavía lo nombró. ¿Qué está sucediendo? Quizás debido a su enojo. La voz de Smith Connor parecía un poco ronca. En este momento, Wang Qiang no pudo evitar querer abofetearse un par de veces. Si hubiera sido un poco más estable, si hubiera investigado el asunto de antemano, no habría causado tanto problema debido a su impulso. Sin embargo, por mucho que lo lamentara, tenía que responder obedientemente. Después de que Wang Qiang hubiera dado un relato completo de lo que había sucedido antes y después. En cambio, Smith Connor no estaba tan enojado. En este momento, no me corresponde a mí, como un extraño, interferir en su disputa personal. Señor Wang Qiang, gracias por la contribución que ha hecho a nuestro grupo durante este tiempo. Además, un amable recordatorio. No te chantajearon esas preciosas hierbas que destruiste.
El precio de la participación de mercado no supera los 400 millones. Así que debes comportarte bien. Al escuchar estas palabras, Wang Qiang se sintió primero aliviado. Mientras este señor Connor no lo hiciera responsable, todo estaba bien. Pero después de pensarlo detenidamente, Wang Qiang de repente entró en pánico. No era la intención de Smith Connor expulsarse. Luego pensó en los casi 400 millones de dólares de indemnización. El rostro de Wang Qiang palideció de repente. Mayor. No puedes abandonarme así. Para Smith Connor, 400 millones era solo una gota en el mar. Pero para él, Wang Qiang, era una cifra astronómica. Justo cuando quería correr hacia Smith Connor y seguir suplicando clemencia, dos guardaespaldas vestidos de negro aparecieron repentinamente detrás de él y sujetaron a Wang Qiang al suelo con una mano. ¿Cómo te atreves a atacar al señor Connor? Dicho esto, uno de los guardaespaldas levantó el brazo. Cuando el puño que golpeaba la cazuela estaba a punto de caer, Smith Connor, sin embargo, se detuvo de repente. Un colega es un colega. No hace falta que quede tan feo. Sácalos y dale de comer a los peces. Pero pensar que esto era Kioto en China. Hacerlo podría causar problemas innecesarios. Luego volvió a cambiar su orden. Olvídalo. Tíralo. Tan pronto como las palabras salieron de su boca. No importa cuánto luchó Wang Qiang. Los dos guardaespaldas lo arrastraron afuera como si llevaran un pollo pequeño. Por otro lado, como algunas de las hierbas medicinales habían sido dañadas por Wang Qiang, Matthew solo pudo prepararlos nuevamente. Por supuesto, no era que no quisiera detenerlo. Era solo que a veces, para castigar a un oponente, era más efectivo castigar el corazón que matar. Hoy en día, el dinero ya era una existencia prescindible para Matthew. Un plato para arruinar a alguien que tenía animosidad hacia él. Esta ola no fue una pérdida. Sin embargo, cuando Matthew acababa de salir de la cocina y entrar al patio, Smith Connor no se fue. Por el contrario, detrás de él, había algunos hombres más extraños vestidos de negro. Disculpe, señor Matthew. Mis subordinados. No. Ex-subordinados. Han destruido tus ingredientes. Pido disculpas sinceras y por esta razón he preparado varios ingredientes y hierbas nuevos. Espero que el señor Matthew los acepte. Mientras sus palabras caían, los pocos extraños detrás de Connor abrieron los pastilleros que tenían en las manos uno por uno. En el interior contenía los mismos ingredientes que Wang Qiang había dañado. Y todavía era una ración doble. ¿Qué? No es bueno ser un ladrón. Dado el estatus de la otra parte, no había necesidad de hacerlo. Pero ese Smith Connor había hecho precisamente eso. Esto hizo que Matthew sintiera un poco de curiosidad. ¿Qué tipo de asunto podría hacer que la otra parte rebajara su estatura de esta manera? Señor Smith, no tienes que ser así. Tú no causaste esto en este momento. Solo Smith Connor en el lado opuesto negó con la cabeza. Pero ese era mi antiguo subordinado después de todo. No. Matthew tampoco era una persona calculadora. Ya que la otra parte también dio su actitud. Tampoco quería insistir en un asunto tan trivial. Bien. Es solo que tengo algo que hacer ahora mismo. Señor Connor. Si tiene otros asuntos importantes que atender, puedes ponerte a trabajar primero. Tengo un buen tiempo para estar aquí. No era que Matthew estuviera siendo pretencioso. Este almuerzo de hoy no fue solo un vagabundeo para los compañeros de la secta oculta. También fueron recibidos varios invitados distinguidos. No importa. El señor Matthew estará ocupado primero.
Mientras el señor Matthew esté a cargo del almuerzo, todo estará bien. Tan pronto como escuchó esto, Matthew instantáneamente tuvo un número en su corazón. Parecía que este era realmente un asunto urgente. De lo contrario, con tal identidad de la otra parte, era mejor que él personalmente viniera a la puerta. Y también la escena de espera. Matthew está ocupado y vacío. Por supuesto. Smith Connor estaba ansioso. Matthew está igualmente ansioso. Justo cuando la otra parte bromeó hace un momento, el VIP había llamado. ¿Qué? Ustedes ya están a bordo. ¿Puede el avión llegar aún antes? Es realmente sin precedentes. Está bien. Está bien. Está bien. Conduce tu coche más despacio. Todavía no estoy listo de mi lado. Después de dejar su teléfono móvil, Matthew rápidamente se hizo cargo de los ingredientes. Señor Connor, discúlpame. Después de decir eso, se dio la vuelta y corrió de regreso a la cocina. En su lugar, Smith Nacon miró la apariencia nerviosa de Matthew. También tenía una expresión curiosa en su rostro. De hecho, también quería saber qué tipo de persona era. Era posible hacer que este adolescente estuviera tan ansioso y molesto. Justo cuando estaba reflexionando, el asistente que estaba a su lado se acercó a su lado. Señor Connor, este niño se atreve a hacerte esto. ¿Quieres que nosotros? Antes de que pudiera terminar, Smith Connor se dio la vuelta. ¿Me estás enseñando a hacer algo? Esa mirada fría, como una espada afilada, atravesó directamente el corazón del asistente. Este último no pudo evitar temblar y luego declaró de inmediato: mi subordinado no se atreve. Haz lo tuyo. Esto no será necesario para ti. Retírate. Después de que se pronunciaron las palabras, el grupo de hombres de negro se retiró obedientemente. En ese momento, en el patio, solo Smith Connor estaba sentado tranquilamente ante la mesa de piedra sin decir una palabra. En cuanto a esos discípulos de la secta oculta, instantáneamente estuvieron ocupados con frenesí ante el saludo de Matthew. Suelian, ven y ayúdame a limpiar el pollo del urogallo. Changlu, el fuego está bajo. Rápidamente agrega más fuego. Secretaria Rota, ya se ha refinado el líquido espiritual. Tiene prisa por ponerlo en la olla de aquí. Esta vista también fue la primera vez en la vida de Smith Connor que la vio. Y para esta persona Matthew Connor no pudo evitar sentir curiosidad. La primera vez que lo vi, pude verlo. Decir que no era arrogante era decir que un hombre grande como él lo estaba ignorando. ¡Qué oriental tan interesante! Justo cuando Smith observaba con interés todo lo que le rodeaba, poco a poco, varios olores flotaron por el patio. ¡Guau! Huele bien. Hermano Matthew, aún no está listo. Estoy hambriento. Yo también tengo hambre. ¿Por qué no empezamos a comer? ¿De qué estás hablando? Come. Come. Solo come. La cuñada aún no ha venido. Aférrate a tu hambre. Oliendo el rico aroma. Incluso Smith Connor, que siempre estaba en la nube 9, no pudo evitar sentir que su estómago gruñía en ese momento. No pudo evitar tragar saliva. Esto era demasiado fragante. Si no hubiera leído el perfil de la otra parte de antemano, Smith Connor habría pensado que Matthew era en realidad un chef divino. Y cuando pasó a su lado un pollo de pino con cuerpo dorado y piel tierna, los ojos de Smith Connor se abrieron aún más. El solo olor de la comida le hizo sentir un poco disipado el cansancio que había sentido por el largo viaje. Es una ilusión. Y como los alimentos fueron llevados a la mesa,
uno a uno. Con todos sus colores y aromas. Fuera del patio. También llegó el sonido de pasos. Habían recibido la invitación de Matthew, Brittany, Bairu Oron, Liane Sandels y los demás llegaron uno tras otro. Por otro lado, Wang Chiang, que luego se había arrojado fuera del patio trasero, se levantó con una mirada resentida en los ojos y palmeó el polvo. Espérenme todos ustedes. Un día, tarde o temprano, haré que vuestras vidas sean peores que la muerte. Fue solo cuando sus palabras acababan de caer. Un sonido vino detrás de él. Hola. Usted es el señor Wang Chiang. ¿Verdad? Verlo asentir con la cabeza. Varios miembros que llevaban el logo de la Unión Marcial se acercaron a él. Se ha recibido denuncia de molestia y provocación. Además de daños a la enorme propiedad de otra persona. Ahora estás invitado a venir con nosotros. La chispa de odio, recién encendida, se apagó por completo. La mesa está llena de comida exótica. Una amplia gama de platos aromáticos. Cuando se sirvió el último plato, Matthew ni siquiera tuvo tiempo de quitarse el delantal e inmediatamente salió corriendo del patio trasero. En ese momento, la limusina también se detuvo lentamente. Mamá y papá. Fue un viaje difícil y resultó que estuvo lleno de tiempo. Así que no puedo ir a recogerlos. Por este asunto. A la suegra Ellen y al suegro James no les importó mucho. Está bien. Tu estado es diferente ahora. Es normal estar un poco ocupado. Desde que Matthew ocupó el primer lugar en la competencia Healing Saint. La sonrisa de Ellen ni siquiera había desaparecido durante este periodo de tiempo. Sin mencionar el flujo constante de voces jactanciosas. Quienes la conocían y no la conocían le habían enviado todo tipo de obsequios lujosos a su puerta. Era casi como si toda la villa estuviera amontonada. Buen chico. No está mal. Siempre te entendí mal en el pasado. Pero no esperaba que te escondieras profundamente. En este momento, el suegro también le dio unas palmaditas en el hombro a Matthew con satisfacción. Originalmente, la farmacia de la pareja se había desarrollado sin problemas en las provincias de Istcha y Ersu. Sin embargo, a medida que la farmacia continuó expandiéndose hacia el exterior, se encontró más o menos con muchos obstáculos. Después de todo, ha tocado los intereses de otros. Era inevitable que encontraran todo tipo de obstáculos. Pero ahora era diferente. Cuando la otra parte sabía que su yerno se había convertido en un santo médico recién ascendido en China. Esas contrapartes que, antes, habían estado apuntando locamente al grupo de Fang. Se apresuraron a ir a la ciudad de East Cliff durante la noche y personalmente fueron a su puerta para enmendar y disculparse. Todo el camino hasta la pareja. Diciendo que se reunirían con Matthew en la capital mañana temprano por la mañana. Solo entonces los obsequios y los apologistas se marcharon a regañadientes. Mamá y papá. Simplemente tengo más suerte. No importa lo que pasó en el pasado. Después de todo, una familia debe ser una familia. El mejor resultado fue que todo estaba bien ahora. Por cierto, Ling Ling no vino con ustedes. Matthew vio que su cuñada no estaba entre el grupo. Así que preguntó. Ante la mención de su propia hija menor, la cara de Ellen se contrajo. Esa chica, naturalmente, también está clamando por venir a la capital. Pero para la farmacia y la empresa, tiene que haber un familiar que se siente en el suelo. No nos sentiríamos cómodos si le diéramos todo el poder a un extraño. Después de escuchar esto, Matthew también asintió con la cabeza. Así es. Esta era su suegra original. Justo cuando su suegro, Fang Jiangon, estaba a punto de tener una buena charla con su yerno, quien se había convertido en un gran problema. A un lado,
Su esposa, Sacha, dijo primero. Vamos, vamos. ¿No dijisteis en el avión que os moríais de hambre porque no pudisteis desayunar a tiempo? Ahora que estamos en nuestro destino, ¿cómo es que ya no tienes hambre? Al escuchar esto, la suegra no pudo evitar sonrojarse de vergüenza. Bien por ti, niña apestosa. Exponer a las personas sin revelar sus defectos, dijo, levantando la mano para agarrar la oreja de su hija. El asustado Sacha dejó escapar una risa plateada y rápidamente se escondió detrás de Matthew. Mamá y papá, ya preparé el banquete. ¿Por qué no vamos a comer primero? Mientras Matthew hablaba. Solo entonces Ellen se detuvo en seco. Ustedes dos parejas son muy buenas cantando juntas. Viejo Su. Nosotros dos fantasmas hambrientos. Vayamos a comer primero. Ahórrese la monstruosidad. Después de las bromas, los suegros se dirigieron hacia el patio trasero, liderados por el príncipe de Haicheng. Matthew y su esposa Sacha fueron los únicos que quedaron en el lugar. Después de mirarse durante mucho tiempo, dijeron los dos al unísono. Has perdido peso, has perdido peso. Con una sonrisa feliz, Matthew presionó su mano contra el rostro de su esposa. Ha pasado mucho tiempo. Estás agotado. En sus ojos también llevaba un sentimiento sincero lleno de dolor. A medida que el grupo de Fang crecía cada vez más, las cosas, naturalmente, se volvieron cada vez más numerosas. También era un poco difícil dejar que una chica que no llevaba mucho tiempo en el trabajo se hiciera cargo de todo. Afortunadamente, contamos con la ayuda de Tiger y Chen Qingyuan, además de las 10 familias de las 2 provincias para abrirnos el camino. Todo sigue bien. Solo que las cosas son tediosas y un poco agotadoras. Dicho esto, su esposa se acercó al cuerpo de Matthew y apoyó suavemente su cabeza en el pecho de Matthew, sintiendo la calidez y la tranquilidad de este solo por bajo la brisa otoñal. El frío aumenta bajo la brillante luz del sol. Los dos se abrazan con fuerza. Miró a su esposa en sus brazos. Los ojos de Matthew se llenaron de una fuerte ternura. Con los ojos uno frente al otro, Matthew estaba a punto de inclinar la cabeza. Entonces recordó algo más. Niña, ¿cuánto tiempo más vas a mirar? En ese momento, dentro del auto, un par de ojos grandes se escondían detrás del asiento del auto, mirándolos en silencio a los dos. Matthew ya se había descubierto a sí mismo. Natalia escupió la lengua. Con un salto, corrió detrás de Matthew, antes de saltar sobre su espalda de una sola vez. Hermano, dijiste que me extrañabas. Después de liberar a su esposa, Matthew solo pudo acariciar cariñosamente el dorso de la mano de Natalia. Pensándolo bien, eso es seguro. Lo sabía, dijo Natalia. Luego envolvió sus pequeños brazos alrededor del cuello de Matthew, apretándolos aún más. Ella se negó a bajar. Entonces Matthew solo podía sostener a su hermana con una mano y a su esposa con la otra. Y en el patio trasero, cuando el príncipe de Haicheng le trajo a los suegros de Matthew un grupo de adolescentes, naturalmente, los saludó calurosamente. Tío y tía. Hola. Soy Changlu del Valle de las 100 Hierbas. Somos buenos hermanos con Matthew. Puedes llamarme Xiaolu. Soy una secretaria rota. Después las personas que estaban con ellos fueron presentadas una por una. Ellen también respondió ligeramente. Hola. Chicos. Al mismo tiempo, pensó en secreto en su corazón. Este grupo de personas miró el código de vestimenta y no tenía ningún aura rica y noble en absoluto. Parecía que probablemente solo estaban mirando a su yerno Matthew,
quien se había hecho un nombre y quería hacer conexiones. El extranjero en el patio, que estaba vestido como un hombre. Parecía tener algún estatus. Sin embargo, pensó que había venido a pedirle trabajo a Matthew, por lo que no estaba demasiado preocupada. Con este pensamiento en mente, se sentó con su marido en el salón de invitados principal. En cuanto al lado de Bairu Oron, después de ver a Eleni James, su rostro obviamente estaba mucho peor. Su rostro, que originalmente estaba lleno de sonrisas, también se había deprimido. Una vez que Matthew entró en la habitación, se quitó a su hermana pequeña de los hombros. Luego saludó. Todos no se pongan de pie. Por favor siéntense. Por favor siéntense. Estamos todos entre nosotros. No hay necesidad de ser tan educados. Señor Smith. Si no te importa, tengamos una comida informal juntos. Smith Connor. Naturalmente, no rechazaría tal invitación. Justo ese momento cuando estaba sentado en el patio, no sabía cuántas veces se había sorprendido. Todo tipo de hierbas valiosas y preciosas. Todo tipo de frutos espirituales invaluables. Como si no hubieran sido pagados. Ese hijo derrotado de Matthew lo estaba vertiendo en la olla con una fuerza mortal. Y no sabía cuál era la intención. Si no hubiera sido un hombre que había visto muchas cosas, se habría puesto de pie de un salto. Esto fue un desperdicio. Para preparar un plato que requería tantas hierbas valiosas. Gracias, señor Larson, por su hospitalidad. Y esto es. Una vez que Connor se levantó, notó a la mujer al lado de Matthew. Había miles de mujeres hermosas en el mundo y Smith Connor, naturalmente, había visto innumerables de ellas. Pero supongo que una mujer oriental tan exquisitamente hermosa como esta era la primera vez que se encontraba con una. Esta es mi esposa, Sacha. Este es Smith Connor. Al escuchar el nombre de esta persona, Sacha se iluminó instantáneamente. Hola, señor Smith. He oído mucho sobre usted. No esperaba verte aquí hoy. También era una empresa farmacéutica. El gran nombre de Smith Connor resonó en toda la industria. Aunque Smith Connor, bajo su nombre, rara vez participa en la medicina china. Pero la medicina occidental y cosas similares. Desde experimentos, investigación y desarrollo, equipos, hospitales, medicina occidental, etc. Se puede decir que el negocio principal en el que participa abarca toda la industria. Y según los rumores de la industria, el Smith's Pharmacogenetics Group está desarrollando la estética médica, un mercado emergente. Y las nuevas inyecciones antienvejecimiento ya se han lanzado al mercado. Una sola inyección cuesta casi $2 millones. Lo que supone un nuevo mercado completamente rentable. Lo más asombroso es esto. Incluso ante los precios tan elevados de las inyecciones antienvejecimiento, las mujeres de todo el mundo todavía se apresuran a conseguirlos. Se dice que los pedidos están listos para el verano siguiente, con una tendencia a retrasos aún mayores. Esto ha llevado la fiebre del grupo Smith a lo más alto. Hola señorita Ancia. Es un honor conocerla y conocerla. Eres verdaderamente una chica hermosa y encantadora, dijo con el saludo estándar de un caballero, al estrechar la mano de Sacha. Originalmente estaba preparado para saludar con un beso en la mano. Pero al ver Matthew de rostro oscuro, Smith Connor de repente pensó en algo y detuvo el acto. Al ver esto, Sacha también frunció los labios y sonrió. ¡Qué hombre tan mezquino! De este lado del banquete, la multitud llevaba mucho tiempo esperando. Cuando Chan Lu vio que Matthew todavía estaba helado, salió ansioso.
Algunos de nosotros estamos pasando hambre. Hablemos más tarde si tenemos algo que decir. Después de decir eso, llevó a Matthew directamente hacia el banquete. Señor Smith. Entremos a la mesa entonces. Después de una sonrisa incómoda, Smith y Connor también tomó asiento juntos. Frente a él, la gran mesa redonda ya estaba llena de todo tipo de platos. Por supuesto, eran todo tipo de platos medicinales hechos por el propio Matthew. Por ejemplo, pechuga de fénix de hoja verde, pollo con ajenjo y 100 especias, pollo restante cortado en cubitos, pata de oso doblada con ginseng, patas de cerdo guisadas con neblina turbia 100 veces, etc. Había una variedad deslumbrante de comida y el aroma era abrumador. La multitud de discípulos de la secta oculta se tragaba la boca. Ven. Primero brindemos por el suegro y la suegra de Matthew. Por sugerencia de Broken Secretary. La multitud levantó sus copas y se levantó. En cuanto a Ellen, que estaba por encima del invitado principal, aunque se mostró un poco reacia, pero también por el bien de la cara de su yerno, ella fingió ser educada y levantó su copa en respuesta. Solo cuando estaba sentada, todavía no pudo evitar susurrarle al oído a Matthew y preguntar: "Syaumu, ¿qué tipo de organizaciones son Valle de las 100 Hierbas? Clearwind Mountain y Avensense a Pavilion?". Aunque la mayoría ya se habían presentado. Sin embargo, las sectas ocultas no se mostraron a menos que sucedieran asuntos importantes en el mundo, como la conferencia del Santo Médico y el evento de renovación de la Unión Marcial. De lo contrario no se muestran al mundo. Como si la pareja Ellen ni siquiera supiera sobre sectas ocultas como el Valle de las 100 Hierbas y la Montaña del Viento Claro. Las otras personas, como Changlu, solo informaron los nombres de las sectas. No hubo una explicación detallada del estado y la fuerza del clan. En opinión de la madre de Wu, estas eran solo algunas fuerzas pequeñas. Cuando Matthew escuchó la pregunta de su suegra, también explicó pacientemente: Handrider Valley es la base de suministro más grande de nuestros materiales medicinales raros en China. La montaña Qingfen produce principalmente frascos de pastillas forjados y similares. Los mejores equipos de alquimia contemporáneos provienen de ellos. Después de que Matthew terminó de presentar las principales sectas ocultas una por una, los ojos de la suegra se iluminaron de repente. Todas estas eran algunas de las principales potencias que no estaban en el mundo. En este momento, Ellen no pudo evitar enderezar su espalda. Este asiento principal parecía extraordinariamente cómodo. Lo principal es que incluso las personas que tienen ese poder a sus espaldas, todavía era honrado por su propio yerno. Pensar en esto lo hizo aún más engreído. Vamos a comer. ¿Qué estás esperando? No hay necesidad de ser educado. Simplemente trátalo como si fuera tu propia casa. Como se trataba de una fiesta privada. Matthew no invitó a ningún otro anciano. Aparte de sus suegros. Eran básicamente personas de la misma edad. Por lo tanto, Ellen y James se convirtieron en las personas con mayor antigüedad en el banquete. Por lo tanto, después de que Ellen terminó de hablar, el grupo de discípulos de la secta oculta finalmente comenzó a mover sus palillos. Aquí. Sacha. Esto es sopa de loto de nube y canela. Es muy eficaz para eliminar la fatiga. Cuando le entregaron el plato de sopa de Matthew a su esposa, la fila de personas lideradas por Li Chanlu instantáneamente comenzó a levantarse. Hermano Matthew. Yo también quiero un poco. Dame un cuenco también. Sí. Hermano Larson. La gente también quiere beberlo. La voz femenina era tan carnosa. Una escena traviesa y alegre. Sacha no pudo evitar sonrojarse. Pero cuanto más lo hacía, más se levantaba la multitud en armas. La fiesta estuvo llena de risas.
Toda su vida, Smith Connor ha sido invitado a banquetes por otros. Nunca había pensado que alguna vez tendría que cenar en el banquete de otra persona. Y con un grupo de desconocidos que no conocía de nada. Pero no todo fue lo que esperaba. Hace 2 años, el grupo recibió a un paciente distinguido. El segundo hijo del jefe Baidi. Cuando llegó este segundo príncipe, ya se encontraba en un estado crítico de enfermedad. Con sus excelentes habilidades médicas y el mejor equipo médico del mundo en el hospital, Smith Connor pudo mantener con vida al segundo príncipe. Pudo salvar la vida del segundo príncipe. Pero esta no fue una solución a largo plazo. Después de buscar a los mejores médicos del mundo, no pudo hacer nada. Dirigió su atención a China, donde se originó la medicina china. Dio la casualidad de que la competencia del sabio de la medicina acababa de terminar y después de 4 años se había coronado a un nuevo sabio de la medicina. Entonces, Smith Connor viajó hasta Kioto para conocer a Matthew y buscar consejos sobre la persistente enfermedad del segundo príncipe. Pensando esto una y otra vez, Smith Connor no pudo evitar alcanzar los deliciosos y coloridos platos medicinales. En particular, el urogallo brillante. Después de tomar un trozo de pechuga de pollo graso, se lo metió en la boca. Un bocado y el fuerte sabor instantáneamente llenó su nariz. La carne era grasosa pero no aceitosa, tierna y jugosa. La textura del hisopo se sentía como si estuviera masajeando los dientes. Bajo masticación cuidadosa, Smith Connor no pudo evitar maravillarse. Señor Larson, he viajado a innumerables lugares alrededor del mundo y he probado innumerables cocinas. Pero sigues siendo el único que puede tomar un simple pollo y cocinarlo tan deliciosamente. Mientras decía eso, sus ojos de repente se iluminaron. Cuando tenía todo el trozo de pollo en la boca. Entonces, de repente sintió una corriente cálida subiendo por su cuerpo, en su dantián. Y a medida que este cálido flujo se extendía, el cansancio que originalmente había en su cuerpo y mente se redujo a un estado de agotamiento. La fatiga que originalmente estaba sobre su cuerpo y mente se estaba disipando rápidamente. La eficacia de la fragancia que olió antes no era un error. Resultó que este plato de pollo con pino en realidad tuvo el efecto de eliminar la fatiga. Mirando la apariencia asombrosa de Smith Connor, Matthew sonrió suavemente. Señor Smith, debería volver a probar esta sopa de pollo. La esencia de todo el plato está dentro de esta sopa. Habiendo experimentado de primera mano la magia de este plato, Smith, naturalmente, no tenía dudas sobre las palabras de Matthew. Sin decir una palabra, sirvió directamente un plato lleno de sopa de pollo. Después de que se hubiera consumido solo medio tazón, Smith Kang sintió que toda su fatiga se había disipado. Incluso los poros de su cuerpo parecían haberse abierto por completo. La sensación de penetración de todo el cuerpo fue tan refrescante como si acabara de terminar una sauna. Señor Larson, me tomo la libertad de preguntar. Esta carne de pollo, ¿dónde está disponible para la venta? Quiero comprarla en grandes cantidades. Por supuesto. El precio depende de usted. La eficacia de este ingrediente aplastó por completo a los medicamentos comunes. Y como figura titánica de la medicina occidental, Smith Connor sabía la verdad de que hay que envenenarlo en 3 partes. Pero a este pollo no le preocupa esto. Después de todo, bueno, es solo un pollo. ¿Qué mal efecto puede tener? A su lado, Matthew escuchó la pregunta. Solo sonrió y sacudió la cabeza. Señor Smith, creo que lo has entendido mal. En realidad, este pollo en sí no es efectivo. Simplemente es fresco y sabroso. La clave son las hierbas con las que se cocina y que forman una comida medicinal.
Cuando Smith escuchó la palabra comida medicinal, se sintió aún más confundido. Señor Larson, no voy a mentir. He probado muchos de los platos medicinales que mencionaste antes. Pero sin excepción. Sin mencionar el sabor. Solo el olor a medicina podrida en la parte superior hace que la gente lo evite. Sin mencionar la falta de efectos medicinales. Mirando la apariencia llena de resentimiento de la otra parte, Matthew solo pudo reírse en secreto. Parecía que Smith Connor había sido atacado varias veces. En la mesa. Ya que no había nada de qué hablar. Luego, Matthew aprovechó el repentino aumento de la elegancia para explicarle a Smith Connor y algunos otros discípulos de la secta oculta. Esta charla sobre alimentos medicinales se puede dividir en alimentos medicinales comestibles. También se trata de esas hierbas tónicas como la baya de goji, el ñame y el ginseng con las que solemos vivir, que se añaden a los ingredientes y se cocinan juntas. Aunque este método es eficaz, el efecto no es realmente obvio. La otra forma es lo que llamamos cocinar con medicina a la manera de la medicina china. Este tipo de medicina es una combinación del Tao de la medicina china, la ciencia de la cocina y la teoría de la curación. La esencia de las hierbas se extrae y se combina con los ingredientes según la receta. Luego, utilizando nuestras técnicas únicas de cocina china, los dos se combinan entre sí. El resultado es una cocina donde se combinan los 5 elementos: color, aroma, sabor, forma y medicina. La medicina realza el sabor de la comida y la comida oculta los principios de la medicina. El plato que forma es un manjar y una buena medicina. En ese momento, Smith Connor intervino de repente y preguntó: Señor Larson, si nos atenemos a lo que dices, este ingrediente parece un poco redundante. No es que estuviera tomando el toro por los cuernos. Después de todo, dado que la esencia de la hierba era refinada, ¿no sería más conveniente tomarla directamente? ¿Por qué pasar por el proceso de cocción? Señor Smith, esto no es cierto. El método de la medicina china se basa en los 5 elementos y las 5 inmersiones. Lo ácido entra al hígado, lo amargo al corazón, lo dulce al vaso, lo picante a los pulmones y lo salado a los riñones. Este ingrediente no es solo un manjar, es una medicina. Y no importa cuál sea la medicina china u occidental. Existe un medicamento venenoso cuando se combinan con estos ingredientes. El veneno que es dañino para el cuerpo en las hierbas será eliminado por los ingredientes. Naturalmente, los ingredientes se los llevarán consigo y los expulsarán del cuerpo. Cuanto más escuchaba la explicación de Matthew, más brillante se volvía la mirada de Smith. Señor Larson, ¿dónde está el núcleo de este Tao? En este momento, Matthew también tenía una expresión seria en su rostro. La conversación con Smith no fue solo una simple explicación. También fue un choque cultural entre las artes médicas chinas y occidentales. Después de un breve silencio, Matthew de repente dejó sus palillos y habló con una expresión seria. La medicina y el alimento tienen el mismo origen. La enfermedad y la dolencia tienen la misma raíz. El paciente es la mejor medicina para el paciente. Esta declaración fue hecha. Varios discípulos de la secta oculta que habían estado escuchando con gran interés de repente también tenían caras pensativas. Como si estuvieran saboreando el significado de esta declaración. En cuanto a Smith Connor, su circunferencia no pudo evitar temblar. El paciente es la mejor medicina para el paciente. Después de repetir incluso esta frase, de repente parecía tremendamente feliz. Unas pocas palabras débiles, como un trueno, atravesaron directamente el difícil problema que lo había atormentado durante mucho tiempo. La condición del segundo príncipe de Baidi se debió principalmente a neuropatía en varios lugares. La intención original era operarlos,
Pero el equipo médico de nivel nano todavía no fue suficiente para respaldar la operación. No solo era extremadamente arriesgado, sino incluso si la operación hubiera sido totalmente exitosa, los nervios se habrían dañado, provocando paraplegia o, en casos más graves, vegetación. Si fuera un paciente normal, Smith podría haberse negado. Pero el padre del paciente era el jefe de BYD. Son los principales inversores del Smiths Pharmaceutical and Creative Group. Un nuevo mercado para la estética médica. Si el asunto del segundo príncipe no se maneja adecuadamente, la otra parte, una vez que retire el capital, con cientos de miles de millones de dólares en cadenas de financiación rotas, existe un alto riesgo de que Smiths quiebre. Por supuesto, la crisis y la oportunidad van de la mano. En caso afirmativo, el segundo príncipe puede curarse. Si el segundo príncipe pudiera curarse, la inversión adicional sería cuestión de minutos. No es así. Y el conocimiento de Matthew sobre alimentos medicinales le había dado a Smith & Connor una inspiración completamente nueva. Para la condición del segundo príncipe, no hubo necesidad de cirugía. ¿No sería la medicina una mejor opción? Pensando en esto, Smith Connor miró a Matthew con una mirada ardiente y preguntó directamente: Señor Matthew, dentro del hospital bajo el nombre de nuestro grupo hoy, hay un paciente cuya condición es extremadamente rara y difícil de tratar. Espero que el señor Larson pueda ayudarme a guiarme. Así llegamos al final de estos grandiosos capítulos. Espero haya sido de su agrado. No se olviden de comentar, darle like, suscribirse y compartir este video. Los espero en el siguiente video. Gracias.